Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Hoy estoy acompañada de una persona muy especial que me hace mucha ilusión que grabemos este podcast juntas y vamos a hablar de un tema del que seguro en alguna ocasión habéis escuchado o habéis leído, pero creo que falta información y falta profundizar mucho más sobre qué es realmente. Pero antes vamos a conocer a la personita que hoy nos acompaña. Ella se llama Vicky Lozada, quizá más conocida en redes sociales como Nutritionist de New Black. Ella es dietista y divulgadora y además no cree, ¿no?, en esa cultura de la dieta. Hola Vicky, buenos días, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por tenerme aquí, de verdad, es un placer. Tenía muchas ganas de grabar contigo. Yo también. Además venimos semanas... ¿Dónde vamos? ¿Vienes tú aquí? ¿Voy yo para allí? ¿Verdad? Total. Persiguiéndote, así ya también la próxima vez grabamos nosotras. Sí, a la próxima me toca a mí. Eso. Vicky, vamos a hablar de la ortorexia. Y como decía, es un tema que yo misma lo he leído, he escuchado hablar, pero realmente no sé bien qué es la ortorexia y de qué forma puede afectar en nuestra vida o qué cosas hace que lleguemos quizá a sufrir, ¿no?, esta ortorexia. Entonces, si te parece, en este podcast siempre empezamos como desde el principio. Perfecto. Y empezar desde el principio es poder explicar o definir qué es el tema del que vamos a hablar. Entonces, quizá para empezar podríamos explicar qué es esto de la ortorexia. Sí, la ortorexia en verdad es un trastorno de la conducta alimentaria, aunque no está como muy... no está reconocido en el manual de diagnósticos, ¿no? Donde se supone que está como toda una lista de las cosas que serían relacionadas con salud mental. Pero a pesar de eso, primero, ese manual ya tiene 10 años, ¿no? Hay que actualizarlo un poquito, pero además de eso es cierto que científicamente sí se ha acuñado ese término y se estudia bastante, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, no, eso no existe, pero sí hay muchísima investigación al respecto y es básicamente una conducta alimentaria alterada. Es muy parecido a lo que conocemos como la anorexia porque puede llegar a ser muy restrictivo, pero llega a ser más de... quizá no de cantidad y no es tanto de pérdida de peso tan drástica, pero sí hay una restricción, hay una obsesión con la comida saludable, digamos que podría ser un poco como un resumen muy resumido, pero está como esa necesidad de siempre comer como limpio o comer de manera demasiado saludable, que estamos todo el día buscando cómo son las etiquetas de los alimentos, las calorías. Entonces es sin duda una conducta alimentaria alterada, pero quizá no delata tanto como una anorexia nerviosa, como una bulimia, donde hay muchos más problemas a nivel fisiológico, donde hay una pérdida de peso muy, muy drástica. En este caso incluso no siempre hay este miedo a engordar, no siempre esa es la motivación. Entonces es como un TCA un poco diferente, pero no deja de ser un TCA, no deja de ser un problema que se puede trabajar, sin duda, por más de que no esté en los diagnósticos, por más de que no se vea como algo tan grave, porque sin duda reduce mucho nuestra calidad de vida y termina afectando nuestra salud mental y nuestra salud física también. Me ha gustado mucho cuando has dicho comida limpia, sí. Comida saludable, entre comillas. Y... sí. Me gustaría, ¿no?, que hiciéramos qué te ha hecho poner entre comillas. Sí, total. Porque yo creo que eso no existe, ¿no? Tenemos estos conceptos y que se han popularizado mucho también en los últimos años. Comida limpia es algo que ni siquiera tiene mucho sentido, pero digamos que es el antagonista de la comida basura, entre comillas otra vez, ¿no? ¿Y por qué le pongo las comillas? Porque no creo que hayan alimentos buenos y malos, o aptos y no aptos, sino son alimentos que hay unos más nutritivos que otros, sí, sin duda, pero hay otros que son más de ocio, hay otros que son más de compartir con una amiga, otros que son más de me apetece y se acabó. Y no digo que deban ser la base de nuestra alimentación, pero tampoco son malos, porque muchos de estos alimentos nos nutren de otra manera. ¿Qué pasa? Que les hemos cogido mucho miedo y también por ciertas tendencias pues se ha ido hacia el punto de ni siquiera poder consumirlos ni de manera ocasional. Entonces allí es donde también empiezan a venir los miedos, ¿no?, con este tipo de lenguaje. En la ortorexia también esto es como muy detonador. ¿Qué comportamientos tiene una persona con ortorexia? O sea, si tuviéramos como que definir un día a día o una semana de una persona que sufre ortorexia, ¿cómo sería?
Mira, la verdad es que se parece mucho a la anorexia nerviosa por el tema de la rigidez, ¿no? Es una persona que quizá le cuesta mucho la flexibilidad a la hora de comer, ¿no? Imagínate que vamos a salir a un restaurante, pues quizá a esta persona le cuesta un poco ir porque no sabe qué pedirse, porque revisó el menú y ve que no está tan motivada porque no sabe con qué se hizo esa comida, si se utilizó mucho aceite, si es un hidrato de carbono integral. Todas estas cosas van como haciendo que la persona deje de, por ejemplo, ir a sitios, y el aislamiento podría ser una de las cosas, ¿no? Luego también podría acompañarse de ejercicio como bastante excesivo o quizá también muy rígido, pero no tiene por qué ser siempre así. Realmente es más que todo como conductas con la alimentación en general, la ortorexia, ¿no? Por ejemplo, ir al supermercado también y estar todo el día. Yo no digo que no haya que informarse de las cosas que comemos, eso es muy importante, y creo que tenemos mucha información hoy día que nos empodera y la verdad nos hace consumidores conscientes. Pero hay una delgada línea, ¿no?, entre eso y entre todo el tiempo revisar todo lo que estamos consumiendo, e incluso este tema del conteo de calorías, que también está bastante... todavía no se ha ido, y terminamos hasta contando calorías de, yo qué sé, el café. Entonces, es como esta constante búsqueda de control, ¿no?, de lo que estamos comiendo, estos miedos incluso a comer algo que se supone que no está dentro de lo saludable, entre comillas, otra vez, porque que es saludable para ti puede ser una cosa y para mí otra, ¿no? Pero es como toda esta conducta que va alrededor. Entonces, por eso no siempre va a tratarse de pérdida de peso. Fíjate que no hay tanto... puedes comer un montón de carbohidratos, puedes comer frutas, puedes comer de todo, pero digo dentro de esta estructura, sí. Pero sí es verdad que está ese tema de la obsesión. Entonces, por fuera pareciera que es como una persona que se cuida mucho y tal, pero por dentro no sabemos cómo está esa mente pensando en todo lo que... en los miedos, en las cosas que quiere consumir. Entonces, por eso es tan difícil de detectar. Hace un tiempo, reflexionando un poquito sobre este tema, porque no sé si, estoy segura de que te has dado cuenta y que lo compartes, que la salud se ve como dos entes, ¿no? La salud mental, la salud física, que hemos separado, hemos roto y no se conectan de ninguna manera. Y de pronto yo hablaba o reflexionaba más bien sobre un brócoli, ¿no?, que aparentemente es lo más saludable del mundo. Luego te das cuenta, por ejemplo, que yo, que tengo endometriosis y tuve que hacer una dieta antiinflamatoria y demás, hay alimentos que no me sientan bien y hay alimentos con un valor nutricional alto que quizá una persona diría esto es súper sano, esto es lo mejor, pues yo no puedo tomar porque no me sientan bien, ¿no? Y personas también que dices, bueno, pues que yo como mucho brócoli, soy una persona sana, ¿no? ¿Sana? ¿De dónde? Del cuerpo. Pero ¿y tu salud mental? O sea, creo que hay como esa rotura, ¿no? 100%. Y no es tanto lo que estás comiendo, sino desde dónde te lo estás comiendo. 100%. Sí, puede ser muy, muy saludable. Total. Pero es que si las motivaciones que tenemos son el miedo, la obsesión, o la culpa, la vergüenza, el odio hacia nuestro propio cuerpo incluso, ¿cómo se puede considerar eso saludable? O sea, el miedo no es salud. La obsesión no es salud y la culpa tampoco. Entonces, a pesar de que tú te estés comiendo todos los días un bol con arroz integral y brócoli y yo qué sé, se nos olvida que la salud es multifactorial y además es un bienestar social, físico y mental. Entonces, si solamente tenemos el físico, no es tan saludable. Y si la motivación es esa, el odio y la culpa no son salud. Entonces, total. Eso es algo que es delicado de revisar, pero porque no se ve, ¿no? No, como no vemos los pensamientos, no somos como los Sims que tienen esto de arriba de el estado de ánimo ni nada de eso, no se puede saber. Ojalá se supiera, porque así podríamos ver muchas cosas, pero como lo único que se ve es lo otro, ¿no? Y como son conductas socialmente como muy aplaudidas, de esto de cuidarse, de no sé qué, ¿no? Justo. Pasa un poco desapercibido y no se nota. Sí, justo iba a mencionar eso, porque pensaba, es que como sociedad, como ahora contamos quizá con más información y las redes sociales también están ahí, que ahora hablaremos, vivimos en una era en la que se premia mucho los alimentos saludables, vamos a ponerlos entre comillas, incluso el tipo de restauración que se está abriendo, hay como una nueva era, ¿no?, de la forma en la que nos alimentamos. Y yo me puedo imaginar lo difícil que es detectar algo así porque está bien visto, o sea, qué maravilla, cómo se cuida, come fenomenal.
es una persona muy sacrificada, con mucha fuerza de voluntad. Ajá. Y ahí ya es que... Es tal cual, es tal cual. Pero hay muchas cosas que pueden ir por lo menos delatando, o por lo menos para yo saber un poco que ahí hay una conducta alimentaria que quizás no es tan armoniosa, ¿no? No tiene por qué llegar a ser un TCA, pero sí es cierto que cuando ves pacientes, por ejemplo, el lenguaje que usan con respecto a las comidas, a sus propios cuerpos, hacia formas de verse en el espejo, ¿no? Miles de cosas, imagen corporal, todo esto, ya a uno le puede ir dando como ciertas pistas, ¿no? Es como lo que hablábamos antes, ¿no? ¿Qué cosas también nos pueden decir? Pues cuando hay alguien que sí, que come todo lo que se supone que tiene que comer, pero está diciendo todo el tiempo, sí, es que esto engorda, o no, es que esto otro es malo, ¿no? Como que cosas que ni siquiera son, como científicamente hablando, tan verdad, pero para esta persona son como una verdad grande, ¿no? Entonces ya empiezas a moralizar la comida. Esa moralización ya se nota mucho en el lenguaje que puede usar la persona, y luego también cuando habla de su propio cuerpo, no es que yo estoy, no quiero decir muchas cosas así como despectivas, pero mucho autoodio, y luego también cuando incluso juzgan mucho lo que las otras personas hacen, ¿no? Es como, sí, es que mira, esta persona está comiendo pura basura, es que mira, se van a morir, es que claro, todo esto así como muy demonizante de ciertas comidas, y mucho juicio con el tema de las comidas, tanto para estas personas como para hacia los demás. Las personas del entorno. Entonces eso es verdad que ella dice, aquí puede haber algo que aunque se vea muy saludable, no lo es tanto. Sí. Quizá no tanto, ¿eh? Sospechoso. Suspicious. Sí. Antes hemos hablado, o has mencionado así por encima, las consecuencias, ¿no? Que decías, puede tener muchas consecuencias. ¿Qué consecuencias puede tener en términos de salud general, de manera integral, a corto, medio y largo plazo incluso? En verdad, como decíamos, la salud es algo que tiene que ser integral, ¿no? Y tiene que incluir al cerebro, a la mente, porque la mente está dentro del cuerpo, entonces tiene que estar todo unido, ¿no? Y muchos temas de ansiedad, muchos temas vienen de estrés, de compensaciones, ¿no? Empieza la conducta alimentaria a volverse un poco rara, incluso como las personas empiezan a llevar ese estilo de alimentación un poco como de manera rígida y impuesta, como autoimpuesta, empiezan a salir ciertos antojos, porque claro, hay veces que quieres comerte una cosa que quizá no es tan limpia, entre comillas, o tan saludable, ¿no? Como todo el mundo, porque existen aquí en nuestra sociedad. Quizás antes no pasaba porque no existían, pero ahora sí. Y si vas a un cumpleaños, o si, qué sé yo, quieres quedar para tomarte un café con una amiga, o simplemente estás en tu casa y un viernes y te quieres tomar una pizza, empiezan ahí quizás los problemas, porque no hay flexibilidad, ¿no? en esta persona, entonces se siente muy mal cuando si llega a dar ese paso, ¿no? De comerse la pizza, de tomar un chocolate, de comerse un dulce, y si lo llega a hacer hay mucha vergüenza, hay mucha incluso ganas de compensar, entonces ya empiezan a haber conductas que se acercan mucho más a un TCA, que quizás es más grave, ¿no? Porque la ortorexia, a ver, es grave, pero de repente puede mutar a una anorexia nerviosa, o puede mutar a una bulimia, ¿no? Que es básicamente cuando comes algo, te entra la culpa, te entra la vergüenza, quizá miedo, en fin, y hay necesidad de compensar, ¿no? Ya sea mediante ejercicio, ya sea mediante alguna purga, ¿no? Entonces, siempre hay una posibilidad, es muy, 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 muy común que esto se desarrolle en otra cosa, ¿no? Claro. Y luego ya también, por supuesto, los temas de la salud social, ¿no? O sea, realmente incluso las amistades empiezan a algo como tan simple como la comida, que para nosotros también es una manera de socializar. Total, es súper cultural. Súper. Entonces compartimos mediante ella, incluso hasta hay abuelas o madres que demuestran su amor mediante la comida, y socializamos mucho mediante la comida. Entonces la parte social también empieza a afectarse, y sin duda la que menos se ve, claro, es esos trenes de pensamiento tan duros, rumiaciones, bucles mentales, ¿no? Luego también incluso el tema del autoodio, es que para qué hice esto, para qué me lo comí, no debí, no tengo fuerza de voluntad, no sirvo para nada, viste, no, yo debí y tal, todo esto. Entonces por eso es que yo siempre digo, salud con obsesión no es salud, es obsesión, y tenemos que hablarlo así, porque realmente por más completa y nutricionalmente hablando, los macros, los micros que esté esa comida,
está faltando algo. Entonces, cuando ya todo lo demás se ve afectado, pues por supuesto que no puede, tiene que atenderse, ¿no? Como si fuera un TCA, básicamente. Entonces, siempre puede derivar a algo más grave y luego, por supuesto, las consecuencias de los TCA ya llegan a ser hasta muy peligrosas a nivel de mortalidad, ¿no? Entonces, sí es cierto que aunque empiece así, hay siempre el riesgo de que termine de otra forma. Claro, el paso entre una y otra es muy pequeñito, ¿verdad? Súper pequeño, la verdad que sí. ¿Cuáles crees que son los orígenes de la ortorexia? O sea, ¿crees que...? Porque entiendo también que antes decías, ¿no?, que no está recogido como en el manual diagnóstico, ¿no?, que sería en psicología el MS5 o algo así, ¿no? El DSM, sí. El DSM este. Sí, pero... no, está bien, sí. Pues no es... creo que también entiendo, ¿no?, que conforme la sociedad va avanzando, las épocas avanzan, surgen nuevas necesidades y surgen pues nuevas patologías y surgen nuevos malestares, ¿no? Y ¿crees que esto es algo más o menos reciente? ¿Cuáles pueden ser los orígenes? Sí, es muy bueno ese apunte del DSM porque a mí no me gusta mucho ese manual, la verdad. Nosotras tampoco. Ya, me lo imagino. Entonces, y primero que ya tiene 10 años el manual, ¿no? Entonces hay que actualizarlo y es muy rígido, o sea, es demasiado rígido. Yo entiendo que tiene que haber algo para poder diagnosticar, eso es súper importante. Pero, por ejemplo, no, que la anorexia tiene que ser siempre un IMC bajo de no sé qué, como muy... No, ya va, hay personas que tienen una anorexia nerviosa que tienen cuerpos gordos, por ejemplo, y eso no está en ningún lado. Claro. Por decir un ejemplo así como muy gráfico, ¿no? Claro. O esto que pasaba antes de... no, que la histeria es un... las mujeres tenemos histeria y eso estaba en el DSM-5, o incluso la homosexualidad. Entonces yo siento que, bueno, que no nos debemos tomar tan a pecho lo que dice el DSM-5 y que, por supuesto, aunque no salga allí, hay que trabajarlo. O sea, por más de que la ortorexia no salga adentro, yo creo que va a venir realmente porque ya es algo como demasiado evidente. Yo particularmente lo veo muchísimo, lo he visto muchísimo en la consulta. Obviamente nadie viene con esto de yo tengo una ortorexia, pero yo ya lo puedo identificar clarísimo. Y realmente todo el tema de las conductas alimentarias tienen muchos orígenes, ¿no? Al final es algo muy personal, muy individual y es muy difícil incluso encontrar para una sola persona el que lo originó, ¿no? Pero, sin embargo, hay muchas cosas que sí sabemos que están allí. Hay una mezcla, ¿no? Hay una mezcla entre incluso predisposiciones genéticas de, oye, yo soy más vulnerable que tú por X gen, incluso química cerebral, ¿no? Hay personas que generan diferentes químicos cerebrales más que otras y eso puede hacer que seas más propensa, ¿no? Sí. Ahora, eso sumado a bullying, comentarios en el cole de que, ay, que estás gorda, que no sé qué, ay, que lo otro, ay, no, que guarra, ¿cómo comes eso? ¿No? Ese tipo de cosas, más, qué sé yo, alguna situación en casa, algún familiar haciendo dieta, algún familiar siendo muy estricto con la comida también, desde la preocupación, ¿no? Porque esto es muy común, o sea, no, que ahora como hay tanta información, es como, ay, no hay que comer azúcar, no hay que comer procesados, bla, 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 qué peligro, ¿no? Y claro, con ese lenguaje de esto es malo, esto es bueno, esto es apto, no apto, ahí puede empezar también a crearse una preocupación y un miedo a las personas que nos están escuchando. Quizá incluso nunca hemos puesto a dieta a nuestros peques o a nuestras hijas o lo que sea, pero si nosotros lo estamos haciendo y estamos con ese lenguaje todo el rato, pues es verdad que eso se va absorbiendo, ¿no? Entonces es un cúmulo de cosas y por supuesto la presión social, los estándares de belleza, todas estas cosas también, ¿no? Es como un combo donde se va ahí gestando esta conducta alimentaria e incluso también la conducta alimentaria sirve a veces para lidiar con todas estas cosas. Es como, mira, yo no encuentro control en mi vida en otro lado, me parece que el mundo se está yendo a lo que sea, o mira, no, en el colegio no la paso tan mal, o en mi casa la estoy pasando así, que mi refugio o mi manera de atravesar esta situación puede ser mediante la comida, porque es algo muy accesible, ¿no? Para las personas que tenemos accesibilidad a la comida, por supuesto. Y vivimos en seguridad alimentaria, no la mayoría, pero sí. Cuando eso se da así, es como una herramienta muy, muy atractiva. Entonces es como, uy, voy a empezar a controlar esto. Mira, sí lo puedo controlar, excelente. Mira, y la gente me está diciendo que qué bien me veo. Mira, la gente me está aplaudiendo porque me están diciendo que lo estoy haciendo muy bien. Se siente muy bien, ¿no? Ese refuerzo positivo. Entonces hay como muchas cosas
más, por supuesto, las redes sociales, de lo que hablaremos un poco más adelante, porque claro, tú vas sumando todas estas gotitas en el vaso de agua, hay una que ya es como el detonante, y no es una sola, son todas, pero es verdad que van sumando, ¿no? Entonces es como, hay que estar pendiente de todas esas cositas, porque al final sí que forman todo esto, ¿no? Y el TCA, de nuevo, es una cosa tan personal, ¿no? Para mí puede haber surgido porque, yo qué sé, tenía una casa complicada con temas de dieta, presión social, obviamente, un comentario que me hicieron, listo. Como para otros puede ser más bien una manera de control o perfeccionismo, ¿no? Entonces es como muy personal, pero es verdad que todas al final sí tenemos muchos contextos parecidos. Claro, bueno, y que al final, como casi todo, por no decir todo que igual es muy totalitario, es multifactorial. Sí. Pero obviamente la sociedad juega un papel súper importante. Y de hecho, a mí me gustaría que habláramos de eso, Vicky. Hay un movimiento, no voy a decir mundialmente conocido, y menos mal, pero hay un movimiento que muchas personas conocen, que es el movimiento Real Fooding. Y a mí me gustaría saber, ¿no? ¿Qué papel crees tú como profesional que juega en todo esto? Porque es 100% basado en la alimentación saludable, vamos a ponerlo muy entre comillas, ¿no? En lo que se entiende socialmente como esto. Uh-huh. ¿Qué papel juega en todo esto? Sí, a mí me parece que es un movimiento que ha sido muy necesario para empoderar a los consumidores y a todo el mundo, en verdad. Sí siento que, como empezó hace unos años, al principio estaba muy bien, pero se ha convertido como en un tema de propiciar esto que estamos hablando justo, que son problemas de conducta alimentaria. La salud desde el miedo, la salud desde las comparaciones, la salud desde el perfeccionismo, la salud desde el ego, básicamente. O sea, la moralización de la comida. Es que se habla con un lenguaje que es como, bueno, es que si comes esto, estás del lado bueno. Si comes esto otro, estás del lado oscuro, por ejemplo. Sí. O, esto es una guarrada, o esto, o sea, como siempre... sí, moralizando, ¿no? La comida. Y es la forma, ¿no? Yo siento que la forma de comunicar que el real fooding tiene ahora es bastante peligrosa. Y no es saludable. Porque salud no se supone que tenga ninguno de esos adjetivos que hemos estado diciendo. Entonces, es un movimiento muy interesante porque dio mucha información para todas nosotras, para los nutricionistas de unirnos en contra de la industria alimentaria, que sí, que tienen unas intenciones que obviamente no son en pro del consumidor. Pero se ha llevado de una manera en la que se convierte en algo demasiado obsesivo, ¿no? Y cuando algo te hace sentir mal, cuando algo te hace sentir culpable, y cuando algo te da vergüenza de esta manera, ya no tiene sentido que lo sigas haciendo, ¿no? Y de nuevo, he visto muchas personas, muchísimas en consulta, que me han dicho, claro, es que yo seguía a Carlos Ríos, yo seguía al Real Fooding, lo que sea, y me sentía tan mal, me sentía tan culpable porque yo no lo hacía así. O yo iba con mis amigos y veía que él recomendaba llevarse un tupper al cine, por ejemplo, y yo no me lo llevaba, entonces tal. Son conductas muy de trastorno de trastorno de la conducta alimentaria, por esta obsesión, ¿no? Por esta... Casi que 24/7 estás pensando en comida y en lo que vas a hacer, o en cómo compensar, o en lo otro, o en el 10%, o en esto, ¿no? Esto de que se come el 90% de comida real y el 10% esto de... Ya él le llama como comida basura o ultraprocesados o lo que sea. Yo, la verdad, le digo comida de ocio, ¿no? Y ahí es donde veo el problema, ¿no? En esa forma, en la forma de la motivación, en la manera de ver la comida y en la forma de tener las conductas alimentarias de esta manera, ¿no? Yo creo que ese es el problema. Sí, de hecho antes, Vicky, antes de ponernos a grabar, hablábamos ya como tú y yo, más desde lo personal, y yo te compartía, y estábamos de acuerdo, ¿no? Que inicialmente, a mí personalmente me ayudó muchísimo, o sea, lo que aportó el movimiento Real Fooding no lo ha hecho nadie en el panorama de, al menos de las redes sociales. Total. Fue un cambio de paradigma, una forma distinta de entender la nutrición, de poder escoger. Para mí el mensaje era la libertad. Fíjate cómo ha cambiado el discurso, porque inicialmente para mí la información es poder. Sí. Entonces, cuando yo sé de qué está compuesto cada uno de esos alimentos, puedo escoger de una forma más libre qué como y de qué forma me alimento. El problema viene cuando yo justamente me doy cuenta de que empecé a
machacar a mi entorno, esto no sé qué, a mirar los alimentos de la nevera de casa de mi madre y de decirle, pues que esto no se compra, ¿no? Y a sentir culpa cuando me comía según qué alimentos. Ahí es cuando dije, Exacto. hey, red flags, ¿no? O sea, Total. Es esto que no. esa libertad empieza a ser una jaula. Total. Es lo llamativo, lo irónico de la Sí, cosa, ¿no? Sí. Totalmente. Y justamente hablamos desde un lugar que muy privilegiado, Sí. con mucha información que nos permite detectar, darnos cuenta, tener herramientas y podernos trabajar. Pero ¿cuánta gente hay que no tiene esas herramientas, esos recursos para poderse dar cuenta? Sí. Y que al final, pues, acaba en una ortorexia, en una anorexia, en una bulimia. Efectivamente. Sí, porque X, ¿no? es algo, una línea tan delgada que cuesta darse cuenta. Y tú tenías toda esta información, pero hay veces que te atrapa, no lo ves. Y como de nuevo está tan bien visto, ¿no? Porque es un movimiento que empezó tan bien. Y ¿quién no quiere tener salud? ¿Quién no quiere ser saludable? O sea, está súper guay. Entonces el problemita era ese porque no se veía como... No se ve todavía, mucha gente no lo ve como algo problemático. Claro. Pero es una delgada línea Total. la que se puede cruzar ahí. Sí, sí. Pues bueno, muy relacionado con esto, redes sociales. Tú como persona también que se mueve en el mundo internet, ¿no? En el mundo Instagram, ¿qué ves tú que haga un flaco favor a los trastornos de la conducta alimentaria o en este caso, como estamos hablando de ortorexia? Sí, las redes sociales en verdad son un temazo porque está muy bien, porque de nuevo también nos empoderan, ¿no? Nos da mucha información a la cual no teníamos acceso antes. Incluso nos ayuda a tener comunidades, muy bonito, ¿no? Somos Estupendas, por ejemplo, tiene una comunidad espectacular. Pero como puede subir allí cualquier persona, cualquier tipo de contenido, llega a ser un problema porque no hay manera siempre de verificar que esa información que yo estoy leyendo es confiable. O es una información que yo puedo aplicar a mi vida. O es una información que no se relaciona para nada conmigo, pero yo me comparo igual. Entonces... Lo siento. Entonces yo creo que hay que tener demasiado filtro para saber a quién seguimos en redes sociales. Yo creo que tenemos que ser muy conscientes. Así como escogemos los arroces integrales o así como estamos horas viendo, yo qué sé, los productos, también revisar qué contenido estamos consumiendo, porque eso es un consumo también. Y de ahí nos nutrimos. Si estás revisando redes sociales y te sientes otra vez culpable, con vergüenza, es que yo no estoy haciendo eso, o mira qué guay este cuerpo, yo no lo tengo, o ay, me encantaría hacer esto, pero es que yo no puedo. Cuando estamos siguiendo gente que nos genera esto, incluso aunque el contenido no sea para eso, pero si a ti te está generando eso, yo creo que es un momento de replantear, dejar de seguir o incluso, bueno, silenciar un poco a esta persona y luego volver, ¿no? Porque se convierte en algo que estamos viendo todo el día. Estamos todo el día, horas, viendo este contenido. Y empezamos a compararnos, empezamos a sentir que no es suficiente lo que estamos haciendo. Luego, por supuestísimo, que se promueven ciertas conductas medio TCA en redes sociales, incluso hasta de profesionales de la salud, lo cual es muy triste. Pero como está tan normalizado, no nos damos cuenta, ¿no? Entonces... siento que hay que revisar bien nuestras redes, ver que haya diversidad corporal, que hayan personas con diferentes cuerpos haciendo cosas, para que no sintamos que solamente los cuerpos delgados son los únicos valiosos, ¿no? Que veamos diferentes tipos de cosas que no sean solo de nutrición, que no sea todo el día gente haciendo ejercicio o comiendo de determinada manera. Y luego también darnos cuenta de que ese contenido no es ni el 2% de la vida de esa persona. Entonces comparar nuestro 100% con el 2% o 3% de la otra persona que está creando contenido es demasiado injusto para nuestros propios procesos y no se adapta a nuestra realidad. O sea, no es real lo que vemos siempre ahí. Incluso ya te digo que yo he visto gente que sube una cosa y luego hace otra. Entonces, yo me imagino que tú también lo habrás visto porque esto es una locura. Entonces me es como, río, mira, pero es que claro, es así, es real. Porque es verdad, sí. Claro, entonces es como, qué fuerte, ¿no? Tú estás diciendo algo que cada quien puede ser lo que quiera, sin duda. Pero estamos exigiendo, ¿no? Como demandando esta perfección o sí, como estilos de vida ideales y luego ni tú mismo los puedes mantener. He conectado mucho, también porque es nuestro tema. Sí.
y seguro que tú en nutrición lo has visto, yo lo veo con la salud mental, personas que pues, conozco personalmente o más o menos tengo personas relacionadas con que quizá hacen mucho discurso, ¿no? Y mucho salud mental, estoy fetén, me cuido, mi autoestima, mi todo. Y están quizá en uno de los peores momentos de su vida, con un casi imposible manejo de sus emociones. Y dices, ostras, ¿qué proyectamos, no? Quizá, porque la otra persona quiere ser como tú. Sí. Y no sabe que estás batallando al otro lado de la pantalla con algo muy distinto. 100%. Y no tenemos la responsabilidad ni ningún tipo de exigencia de demostrar que estamos tristes o lo que sea, pero sí que tenemos un poco de responsabilidad de no engañar a la gente, ¿no? Sí. Ahí sí creo que estoy súper de acuerdo, porque dices, ok, mira, no me tengo que mostrar llorando, estoy en un mal momento, bueno, vale. Aunque se agradece cuando se habla con realidad, ¿no? La verdad. Pero lo que sí me parece muy, muy complicado es decir que todo está bien, que todo es perfecto, que ay, mira esto, y luego subes una foto y luego lo que haces es estar llorando o estar obsesivamente contando los likes o yo qué sé, Sí. ¿no? Es como muy fuerte y de nuevo, yo creo que es muy importante que tengamos esto presente a la hora de ver cualquier contenido. Total. Sí, creo que nos da mucha libertad, ¿no? Nos resta peso y responsabilidad. Y tanto. Las comparaciones yo creo que son de lo peor que existe. Sí. Pues Vicky, ya para terminar, estoy segura de que desgraciadamente habrá muchas personas que habrán escuchado este podcast y que digan, wow, me han sonado las alarmas, esto que para mí era súper cool porque soy una persona que se cuida, que come cosas súper guays, de pronto igual no es tan sano. ¿Qué podemos hacer? ¿Con qué herramientas contamos o podemos ofrecerle a esas personas para que puedan recibir quizá ayuda o aprendan a relacionarse con la comida de una forma más amable? Pues sí, en verdad, si te estás dando cuenta, esto es un buen paso porque, bueno, algo pudo resonar y eso nos alegra mucho, pero es verdad que puede costar un poco dar el primer paso porque dices, bueno, ¿y qué hago si esto se supone que es lo saludable, lo bueno? Entonces, yo creo que una de las primeras cosas que estaría como bien ver sería revisar esta mentalidad de dieta, ¿no? Que le llamamos. ¿Cómo te refieres a las comidas? ¿Qué lenguaje usas? Yo creo que esto es muy importante porque siempre, y todos hemos sido parte de esto, de decir, uy, esto que me voy a comer es una bomba, o uy, estoy pecando, o uy, esta comida basura es una... Todo esto, como importante verlo y entender el por qué lo estamos llamando así. O sea, es algo que nos está generando culpa comer, o es algo que incluso sentimos que es una cosa mejor que la otra solo porque nos han dicho que engorda o no. O sea, todo este lenguaje, revisarlo, ¿no? Luego también es verdad que si esto es algo que ya está sucediendo para ti de una manera un poco más invasiva, digamos que ya está reduciendo mucho tu calidad de vida, pues por supuesto que yo invito siempre a ir a terapia o al nutricionista. O sea, cualquiera de los dos que quieras dar el paso por si te da uno más tranquilidad que otro, pues adelante, pero yo creo que es importante no hacerlo en soledad, ¿no? Yo creo que puede llegar a ser muy difícil y como nos vemos muy envueltas en esta cultura de dieta, en todas estas en las redes sociales también lo ves, y en la vida, en el día a día pues está muy reforzado también, puede costar como un poco hacerlo solas y hay mucha gente que quizá no lo entienda al 100% porque aunque hablamos de esto bastante ya más, no siempre ha sido así y hay como muchos tabús con esto de la conducta alimentaria, ¿no? Sí. Y creo que sería interesante que si te estás dando cuenta de que ya no estás pudiendo tú sola, no pasa nada, a nadie nos ha enseñado esto y nadie crece sabiendo con esta educación. Entonces, terapia con alguien que sea una persona, obviamente, que trabaje con esto sería ideal, ¿no? Porque es verdad que pues, puedes ir a cualquier terapeuta, pero que tengan un enfoque un poco así. Y luego nutris también, o sea, que haya nutris que sean más inclusivas, que sean, qué sé yo, con la alimentación intuitiva, que es una herramienta muy bonita también. La puedes implementar tú o la puedes implementar con alguien más. Y que tenga como esta perspectiva, ¿no? De incluso puede ser que esté especializada en trastornos de la conducta alimentaria, lo que tú veas. El punto es acompañarte con alguien que ya tú veas que sepa sobre esto para que sea más fácil también y que te entienda. Porque no todos los nutris ni todas las psicólogas pues estamos especializados en eso. No tenemos por qué estarlo. Entonces es importante buscar esto y yo qué sé, buscar comunidades también es muy importante. Siento que si es algo que todavía tienes ahí la semillita y no sabes si la cosa está como está,
puedes buscar información en comunidades que hablen de esto. No en just Google y ya, no. Buscar, oye, somos estupendas en nuestras comunidades, tenemos podcast, tenemos cursos, tenemos libros, 1000 cosas que tú puedes ir revisando antes de quizás dar el paso a buscar ayuda más profesional, por si acaso te da un poco de miedo o quizás no es el momento donde lo puedes hacer, no tienes el acceso, lo que sea. Tienes muchos otros recursos de verdad que son incluso gratuitos, la mayoría. Donde puedes revisar un poco más sobre esto, aprender más sobre esto y ya darte cuenta si verdaderamente es algo en lo que puedes trabajar, ¿no? Y de verdad que hay muchos libros y muchos recursos que puedes hacer. Qué bien. Vicky, nos quedamos con todas estas herramientas. Yo personalmente también te doy las gracias por haber venido y te felicito por todo lo que estás haciendo y, bueno, como te decía, gracias también por hacerlo, porque como sociedad, como personita, creo que el contenido que divulgas es súper necesario. Creo que nos ayuda, ¿no?, a tener una visión más amplia de lo que es la nutrición, de lo que es la salud, de lo que son los cuerpos, desde esa inclusión, desde esa diversidad. Así que te doy las gracias también y gracias por venir a nuestro primer podcast juntas. No, en verdad, muchas gracias por invitarme y agradezco mucho ese espacio y para mí también hay mucha admiración por todo el trabajo que ustedes hacen. Jo, gracias. Y a vosotras, muchísimas gracias un domingo más. Espero de corazón que este podcast haya llegado en un buen momento para vosotras. Si conocéis a alguien también en vuestro entorno que quizá este podcast le puede llegar en un buen momento, porque por alguna razón habéis detectado, ¿no?, alguna señal, pues la verdad es que estaría fantástico, ¿no?, que quizá con mucho cariño, mucha compasión se lo pudieras hacer llegar. Y nada más, que como siempre, aquí estamos. Dale, de verdad. Vale. Y nada más, como siempre, aquí estaremos el domingo que viene. Muchísimas gracias una semana más. No olvidéis, por favor, dejadnos o puntuadnos en Spotify porque nos hace mucha ilusión cuando nos puntuáis. Es una forma muy bonita de darnos las gracias y de decirnos, hey, esto que hacéis me gusta. Así que nada más, nos vemos y nos escuchamos la semana que viene. ¡Chao! Chaito.